Buenas tardes. Continuamos con el ciclo de conferencias de la Cámara Peruana de Comercio, curso de Business Process Management. Mi nombre es ingeniera Araceli Olivera y el día de hoy vamos a tratar sobre los sectores empresariales más aptos para aplicar BPM en esta época de pandemia, ¿no? En esta crisis sanitaria que nos hemos visto sumergidos debido al COVID. Hemos visto que muchos sectores, si no es que casi el 100%, se han visto afectados tanto negativa como positivamente. No quiere decir que el sinónimo de pandemia sea desastre o catástrofe, no veamos tampoco de esa manera. Tenemos que contextualizar bien que sí han habido sectores que han sabido aprovechar este contexto, valga, aprovechar, digamos, entre comillas, porque también se ven en gran parte de los casos un poquito resilientes a que su éxito se deba a una situación tan penosa, ¿no? A una crisis como esta que nunca antes nos habíamos visto. Sin embargo, vamos a ver qué sectores podemos aplicar de manera más fácil el BPM. Vamos a ver. En este caso, en la figura vemos un diagramita, una figurita de una bolsa de compras con unos víveres. Y ahí nos dice una figurita de Justo. Justo es un caso de éxito que se viene desarrollando en esta pandemia. Es un mercado online, ya que próximamente llegará a Perú y que gracias a esta pandemia ha visto reflejado el incremento de sus ventas. Ricardo Weder es su fundador. Al fundar él hace un año atrás, más o menos, jamás imaginó que su supermercado en línea sería tan exitoso. ¿De acuerdo? Sobre todo debido a este contexto, pero sí, de acuerdo a sus declaraciones, se apena bastante que el crecimiento de su empresa se vea reflejado por esta crisis, se vea debido a esta crisis, ¿no? A raíz de la pandemia, las ventas se han disparado en 500% desde marzo. Como les digo, Justo está en México fue creada y ya está siendo internacionalizada hacia varios países y se prepara, por ejemplo, entrar a varios países de América Latina, en el caso de Perú, a fines de este año o máximo a principios del próximo año. Entonces, Justo es un caso de éxito que lo he querido poner al inicio de esta conferencia para saber que sí hay empresas que pueden levantarse y tener mayores ventas que las que tenían anteriormente. No solo es la única empresa, vamos a ver en cada tipo de sector qué empresas hay y qué podemos hacer para seleccionar qué sector nos conviene más. ¿Cuál es la situación actual? Hemos visto que, por ejemplo, de acuerdo a las estadísticas, 9 de cada 10 empresas tradicionales afirman haber visto reducida su demanda. ¿Por qué? Porque hemos visto, por ejemplo, el Perú paralizado desde el 16 de marzo, casi por 3 meses, no salía nadie o salían solo unas cuantas empresas de sectores bien establecidos de primera necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, gran parte de las empresas, por ejemplo, el rubro de entretenimiento, los rubros de comercio, de sectores textiles, se han visto altamente afectados de manera negativa. Entonces, han disminuido su demanda. Pero se dan cuenta que hay uno de esos 10 tradicionales que no. ¿Por qué? Porque también son productos de primera necesidad. Son sectores que, aunque haya pandemia, aunque haya crisis, siguen teniendo demanda porque nos necesitamos de esos productos, de esos servicios para poder subsistir. Vamos a ver qué sectores son esos que son indispensables para el negocio, para la supervivencia del ser humano hoy en día, y en los cuales nuestro negocio, nuestra empresa puede tener una posibilidad de éxito mucho mayor. De acuerdo a las estadísticas del INI,
vemos acá que varios sectores han tenido disminución a través de lo transcurrido de este año 2020. Se dan cuenta que el agropecuario ha tenido un menos 1%, una caída, el sector de pesca, grandemente porque no podían salir a pescar, la minería también ha tenido una caída, manufacturas, el sector de electricidad y agua, construcción, todos han tenido caídas en su recaudación, en su Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, incluso en servicios básicos como son electricidad y agua. ¿Por qué? Porque también las deudas no han podido ser cubiertas en 100%, los precios han incrementado y por tanto los clientes no podían cubrir ese monto. Entonces incluso las carteras de morosidad, no solo en estos servicios, sino en otros productos más, han aumentado. Y se proyecta que quizás en lo que falta de este año y el transcurrido del próximo año todavía haya una gran tasa de morosidad debido a que recién se va a establecer y lo más probable es que 2022 nos recuperemos. Pero vamos viendo qué podemos hacer para recuperarnos más fácilmente. Teniendo ya varios contextos de qué sectores han caído más, vemos que, por ejemplo, comercio no ha caído tanto, servicios no ha caído tanto, el caso agropecuario tampoco. Pesca un poco difícil, se está recuperando porque ahorita han salido, pero no hay la debida, ahorita hay un temor también de la población por muchos factores en consumir pescado, ¿no? Por ejemplo, el ceviche, que no es un producto propiamente, digamos, servido, cocinado, hay mucho temor de la población por consumir ahorita ciertos tipos de productos, ¿no? El pescado, o sea, productos así que no sean muy cocinados, un poquito ha disminuido su demanda. No quiero decir que sea malo, sino que hay temor de gran número de la población. Viendo que hay sectores que han disminuido, tenemos que ver, ¿solo en un sector se puede aplicar BPM? La respuesta es que no. No solo en un sector se puede aplicar BPM. El BPM, Business Process Management, puede ser aplicado a todos los sectores empresariales, incluso a organizaciones o instituciones estatales. ¿De acuerdo? Entonces, no nos limita. Pero lo que tenemos que evaluar es qué sectores son más fáciles de adaptarse al cambio debido al contexto actual. ¿En qué sectores? Por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Que si mi empresa se dedicaba al rubro textil, al sector textil, yo ya conozco procedimientos de confección, conozco de adquisición de materia prima, tengo mi personal que se sabe, mis costureras, que son expertas, tengo mis canales de venta, ¿no? Mis distribuidores. Entonces, puedo adaptarme a que si antes yo confeccionaba polos, puedo modificar un poquito y aprender, no modificar una reingeniería total de mis procesos, pero ya no ahora polos, sino quizás casacas impermeables, mamelucos, no antifluidos, mascarillas que hemos visto también de tela, ¿no? Las reutilizables. Entonces, podemos ver que ese sector es más fácil de adaptarse al cambio. Pero si yo, por ejemplo, tenía una empresa de entretenimiento, ahora querer producir protectores faciales me va a ser más complicado, ¿sí? Entonces, yo no digo que es imposible, nada es imposible, pero es más difícil. Entonces, me es más sencillo para mí como dueño y para mí como colaborador, en caso de que ustedes sean colaboradores, de adaptarnos o modificar cuando nos mantenemos en el mismo rubro, ¿sí? Es más sencillo, más ágil. Nos va a demorar menos tiempo que cuando yo vuelvo a todo lo que tenía en mis procesos, solo rescato uno de ellos por ahí y la mayoría totalmente desde cero. Me va a demorar un poquito más de esfuerzo, un poco más de tiempo, un poco más de inversión, de recursos, de adaptación de mi personal. Entonces, es más complicado. Entonces, es conveniente que dentro de mi sector yo pueda adaptarme de acuerdo a las necesidades ahora del mercado, ¿no? A la demanda,
a la mayor demanda del mercado. Y ojo, en cuanto, por ejemplo, a las empresas de entretenimiento, ustedes me dirán, pero entonces, ¿cómo van a ser esas empresas que hacían conciertos virtuales, las promotoras? ¿No? Pueden hacer ahora, pero viendo incluso la digitalización, ¿no? Viendo la forma de digitalizarse, los conciertos ahora virtuales, pueden hacer, digamos, las de catering, pueden hacer almuerzos, pueden migrarse un poco a hacer ya no buffets, sino menús, ¿no? Por ahí, algunas alternativas más saludables, modificaciones, algo nuevo. Entonces sí pueden adaptarse. Vamos a ver. Uno de los sectores que va a ser siempre indispensable en este contexto es el sector alimenticio. ¿De acuerdo? Siempre el ser humano, así esté en pandemia, así esté en un estado normal, de normalidad, va a necesitar alimentos para sobrevivir. Entonces, un mercado es un sector en que no va a haber, digamos, de alguna manera pierden, ¿no? Quizás sí va a disminuir nuestras ganancias, pero vamos a poder tener demanda. Va a haber mercado de acción. ¿De acuerdo? Y mucho más si es que nos diferenciamos de la competencia, si es que damos un plus. Dentro de este sector alimenticio, hay actividades o subsectores que se desarrollan, por ejemplo, el agropecuario, la agricultura, la ganadería, y de acuerdo a la pesca, son sectores a nivel agropecuario. Entonces, en este campo sí en el país ha tenido una ligera decaída, pero no el mismo nivel que los otros sectores. Porque, como ya les dije, siempre vamos a necesitar productos para sobrevivir. Entonces, es un sector en el cual nuestra empresa puede seguir adaptándose. Si yo tengo, mi familia se dedica a la agricultura, ya tenemos nuestras tierras, como se dice, nuestras chacras, donde producimos maíz. Entonces, en ese contexto yo puedo seguir produciendo, pero quizás ya no con la misma cantidad de personal, ni con la misma herramienta, porque ahora cuesta más, por ejemplo, alquilar un tractor me cuesta más, los peones me cuesta más, ¿no? Entonces, me va a ser un poquito más complicado. Pero sí puedo adaptar, es decir, yo tenía mi proceso de sembrar, tenía luego de cultivar, luego de cosecha, ya, puedo agilizar, puedo disminuir tiempos, puedo disminuir costos, puedo incrementar control de calidad, si es que no lo tenía antes, puedo ver si hay un proceso, una actividad más de distribución, si puedo promocionar a través de catálogos digitales, también alianzarme con comercio electrónico. Entonces, puedo ver las actividades que me ayuden a superar como empresa, como negocio, incluso familiar, que mis actividades produzcan más, me generen más, tengan mayor rentabilidad. El análisis de todo ello, el levantamiento de la información, a ver, voy a analizar cuánto estaba teniendo, cuánto tenía antes, qué puedo hacer para mejorar, modificar los flujos de trabajo y todo ello, es el BPM. Entonces, ahí interviene la herramienta. ¿Se dan cuenta? Otro de los sectores de las actividades que también tienen y van a tener demanda son los productos de primera necesidad. Las tiendas, los supermercados van a seguir teniendo demanda en cuanto a víveres y en cuanto a productos de limpieza, ¿no? Entonces, ahí no vamos a poder tampoco irnos a la quiebra, porque tenemos mercado de acción. Podemos dar promociones, podemos dar que nuestro personal al momento de hacer un delivery cumpla con todos los protocolos de seguridad, puedo dar sugerencias, ¿no? De alimentos de esta semana, por así decirlo, que alimentos son para tu dieta balanceada. Pueden haber muchos mecanismos. En el caso también, otra actividad que va a tener bastante y otro subsector
sector, en cuanto a rubro también se puede considerar dentro del alimenticio, es los restaurantes, que ahora, si bien es cierto, han vuelto, digamos, a una normalidad relativa, ya que han aperturado sus locales, pero no en su misma capacidad anterior, no con el mismo flujo de clientela, que existe el temor, pero sí es también un campo en donde podemos, dentro de nuestra campo de acción, tener mayor posibilidad de éxito. Además de ello, en los restaurantes también existe la posibilidad de aplicar BPM, y hemos dicho en todos los sectores. ¿Cómo? También en cuanto a la forma de cómo trabajaba, ahora ya no necesitaré 3 mozos, sino 4, y para no despedir al cuarto, el cuarto se encarga del delivery o del el packing de los productos que van a hacer para reparto, de recepción de llamados, de organizar al personal. Entonces, ha cambiado el flujo de las actividades. En ese cambio, la mejor manera es la gestión de procesos de negocio, la que nos va a ayudar a monitorear y controlar. ¿De acuerdo? Entonces vemos que el sector alimenticio es un sector en el que podemos desarrollarnos ampliamente, que vamos a tener gran posibilidad de éxito y que la herramienta de BPM nos ayuda. Otro sector que es factible para aplicar ahora BPM, o sea que es más adaptable y más sencillo desarrollarnos, es el sector textil. En este caso, el sector textil nos ayuda la herramienta BPM para la modificación de los procesos para adaptarlos a la producción de elementos de protección de bioseguridad. Tenemos en la imagen un ejemplo de un taller textil, un taller de confección, en donde están produciendo ahora mamelucos antifluidos, ¿verdad? Entonces vemos que ha cambiado. Antes producían casacas, polos, sudaderas, pero ahora todos a producir mamelucos. Y quizás en diferentes diseños. Ahorita todos hasta que te cubran la cara. Luego otros en 2 piezas quizás, ¿no? Luego podemos diversificar a niños. Entonces todo eso también nos conlleva a flujos de actividades y que tenemos que hacer rediseños de procesos. ¿Se dan cuenta? Entonces en todos los sectores va a intervenir. Cuando nosotros aprendemos a mejorar bien nuestros procesos, a monitorearlos bien, podemos tener mayores posibilidades de salir adelante. El sector farmacéutico es un sector que en este contexto actual, en la época de la pandemia, y lo más seguro hasta el próximo año, hasta que se haga distribución de vacunas y todo eso, va a tener un auge increíble. ¿Por qué? Porque ahorita la salud es un bien, el bien más preciado, la vida es el bien más preciado que todos tenemos, entonces necesitamos cuidarnos. Y para cuidarnos ahora con todo esto del COVID, necesitamos las medicinas, necesitamos los tratamientos, necesitamos las pruebas de descarte. Entonces, con todo ello, los negocios y en este sector, por ejemplo, las clínicas, los laboratorios se han visto en la necesidad de modificar sus procesos e incluso suprimir algunos y agregar otros. Por ejemplo, han visto la necesidad de agregar y capacitarse en realizar las pruebas de descarte del COVID, por ejemplo, las pruebas moleculares, que se han tenido los tecnólogos o los laboratoristas que capacitar para saber cómo realizarlas. Sobre todo las moleculares, porque en el caso de las rápidas son un poco más sencillas, ¿no? Además de ello, las farmacias, las boticas, necesitan hacer también ahora una modificación de sus productos, incluso de la forma en cómo despachan, que ya sabemos que en todos los sectores tenemos que tener los protocolos de bioseguridad y que ese es un proceso, son actividades que hemos tenido que agregar en nuestros negocios. En caso de las farmacias, sobre todo, tienen que tener más cuidado porque son productos medicinales.
¿de acuerdo? Entonces, siendo sectores de salud, tienen que tener bastante cuidado. En el caso de las medicinas, tienen que seleccionar los productos que son más indispensables en la pandemia. Por ejemplo, habíamos visto que había el caso de la ivermectina, de la citromicina, el paracetamol, que eran productos indispensables y recomendados y utilizados por los doctores para tratar de alguna manera amortiguar los síntomas del COVID, ¿no? Los síntomas. No es digamos, curar la enfermedad, pero es amortiguar y detener de alguna manera que esos síntomas nos sigan causando más daño. Entonces tenemos que hacer una selección, producción en masa. No sé si alguna vez escucharon de entre las noticias que ya los laboratorios no tenían, por ejemplo, no había acitromicina, recién iba a llegar, que ya se había acabado el stock. Entonces, ahí vemos que en este sector las empresas han tenido que modificar. Digamos, antes producían 100, no sé, 1000, un ejemplo, 1000 unidades por día de acitromicina. Producían 100 unidades de paracetamol, producían 100 unidades de otras, de ibuprofeno, de naproxeno, de otras pastillas más. Pero que ahora, no quiero decir que no haya demanda, sino que ha disminuido la demanda de esos medicamentos y se ha incrementado en un 100, un 200% de la acitromicina, de los productos más necesarios para tratar esta enfermedad. En ese caso han tenido que modificar sus actividades. Muchos de los trabajadores que estaban produciendo las otras medicinas han tenido que cambiar, han tenido que aprender a producir el otro medicamento. En el caso de las pruebas de testeo han tenido que capacitarse. Se ha contratado más personal, se han establecido esas actividades, se ha designado ahora, digamos, un espacio dentro de la empresa, dentro del laboratorio, dentro de la clínica para exclusivamente realizar la prueba de testeo a los posibles COVID o no, el tratamiento específico. Entonces vemos que en este sector se ha realizado y se va a continuar realizando una modificación de los procesos. Entonces es un sector ahorita más que necesita más y que requiere urgentemente cada día, y cuando aparezca la vacuna, mucho más, porque van a haber necesidad de adquisición, de distribución, de la forma de aplicar la vacuna, si es para tomar, si es para inyectar, entonces va a tener que seguirse adaptando. Entonces va a necesitar de seguir modificando los procesos, de adaptarse al cambio. Y por medio de este adapto nos interviene la herramienta del BPM. ¿De acuerdo? Si yo quiero crear hoy día mi botica, yo tenía en mi tienda algunas medicinas, pero veo que ahora necesitan más, puedo seguir adaptándome, siempre y cuando tenga también los conocimientos y la licencia para hacerlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro sector que ahorita, debido a su auge, también necesita seguir modificando y aplicando BPM para continuar su éxito y su adaptabilidad al contexto actual, es el sector de telecomunicaciones. Este sector ha venido en un crecimiento enorme también debido a la cuarentena. Sobre todo en los niveles de consumir datos de conectividad, de consumir datos de internet, por ejemplo, el uso de las redes sociales, de las plataformas, como vemos en el caso de YouTube, WhatsApp, Netflix, ¿no? Estas empresas han tenido un crecimiento bárbaro en este contexto, desde que se ha dado el COVID, desde que se ha dado esta pandemia, y han tenido un incremento en el registro de la compra de usuarios, de compra de licencias, bárbaro. Netflix ha incrementado un montón, en el caso también de Amazon, ¿no? En el caso de YouTube, de uso de datos, si se dan cuenta, ha habido un crecimiento. Facebook también. En el caso, vemos el ejemplo antes de la cuarentena y después de la cuarentena. Entonces, también ha habido incremento en el sector de adquisición de planes de telefonía, porque al adquirir mayormente en el Perú planes con mayor
mayor costo te dan mayor cantidad de megas y tú puedes navegar, ver más redes sociales, ver más videos, ver más Netflix, etc. Entonces, se ha visto como consecuencia de la necesidad del estar en cuarentena, ha visto un efecto, la adquisición de mayores planes de telefonía, mayores celulares incluso en la casa. Y a la vez para la educación, ¿de acuerdo? No solo para el uso de las redes sociales o de entretenimiento, sino para la educación, ya que la educación vemos que todo este año va a ser virtual, online, se ha necesitado adquirir planes de internet, de celular, ¿no? Para que estén conectados los niños, los adultos también para sus clases, etc. Entonces, se ha visto, como le decíamos, en el sector de telecomunicaciones, destacó el servicio de internet y la televisión por suscripción, ¿no? Ahí hemos visto un incremento de 13.6%. Y el servicio de telefonía un 4.6%. Que esto va a continuar a la vez que ya vamos poquito a poquito estabilizando las cosas. Mucha de la población, incluso los estudiantes que han desertado o que han postergado sus estudios por este tiempo, al ver que ya vuelven a tener un poco de ingresos, van a volver a retomar sus clases y como todo este año va a ser virtual, van a tener que adquirir planes de conectividad o planes para poder llevar sus cursos, ¿no? O sus capacitaciones que requieren. Entonces, este sector es un rubro que ha sido bastante bien desarrollado y que va a seguir también en crecimiento constante. Y que requiere por eso, como va a seguir en crecimiento constante, requiere también la adaptabilidad de esos procesos. ¿Y qué herramienta nos va a ayudar? BPM. En el caso del sector de comercio electrónico, hemos visto que la mayoría de la población que tiene un poquito más de conciencia y no se arriesga en vano a salir a pasear, a hacer sus compras sin necesidad, ha hecho uso del comercio electrónico. Quiere decir que ha visto realizar sus compras por medio de la utilización de plataformas digitales, ¿no? Ya sea a veces Facebook cuando vemos ofertas, las mismas plataformas de tiendas por departamentos, ¿no? Que ya te lo llevan a tu casa, muchos de los productos. Entonces, hemos visto justo por cuidar la salud y no arriesgarnos, que este sector ha venido siendo bastante desarrollado. Entonces, hay un campo también, al mismo hecho que exige más demanda, tiene que adaptarse más. Por ejemplo, si yo tenía yo les doy el caso, yo compro algunas veces algunos productos, alguna ropa por Facebook porque he visto buenas ofertas, ¿no? Pero esas ofertas antes no las encontraba difícilmente cuando iba a un centro comercial o cuando iba a una galería, ¿no? No las encontraba de manera física. Entonces me ha ayudado bastante porque no solo incluso encuentro en la misma ciudad, sino encuentro en otro donde me la pueden enviar y llega perfectamente, claro, con espera de algunos días, ¿no? Correspondiente. Pero sí me llega, siempre cuando tenga buen conocimiento de proveedor también, pero sí es una manera de adquirir productos de manera un poco más segura, ¿no? Sobre todo cuidado de la salud. Ahora, en este campo, tanto el cliente como en todos los casos, el cliente y el proveedor, ¿no? La empresa que comercializa, tienen que adaptarse. Como les mencionaba, esos productos antes no encontraban, quizás los comerciantes no se atrevían a ofrecerlo vía Facebook, ¿no? O no sabían, pero ahora han tenido que aprender, han tenido que intentar y en muchos de ellos han tenido buenos resultados. Entonces, ahí ha habido un cambio en su proceso. Ya no iban a la galería, por ejemplo, incluso han dejado su stand, algunas, como hemos visto en el caso de Gamarra, han dejado sus locales comerciales porque ya no les resultaba rentable. Entonces, han tenido que intentar su comercio vía las plataformas o redes sociales, las plataformas digitales o redes sociales. Entonces, han tenido que cambiar sus
forma de vender, a cambiar sus actividades, cambiar su flujo. Incluso a veces, debido a la demanda, han empezado solos y luego necesitan más personal para la distribución. Necesitan capacitar a su personal, necesitan comprar aditamentos de seguridad para su personal. Ellos también ya luego necesitan organizar sus llamados, organizar su tiempo de distribución, la producción. Entonces todo está cambiando. ¿Y qué mejor manera de modificar y adaptar esas actividades para que me tengan mayor resultado que el BPM, el cual nos va a ayudar a establecer los flujos de actividades, los tiempos, las personas que utilizan cada actividad, que desarrollan cada actividad, quiénes intervienen, de qué depende y qué resultados vamos a proyectarnos, ¿no? Y controlar y luego seguir mejorando. Entonces, vemos que en este sector también nos ayuda. Además de ello, nos va a ayudar también esta herramienta al realizar el levantamiento de información, seleccionar los productos con mayor demanda en el mercado y en función de ellos establecer los procesos para satisfacer las necesidades de los clientes. A eso también nos va a ayudar el BPM. Cuando yo realizo la primera etapa, selección, levantamiento de la información, perdón, y luego el análisis. ¿Sí? En todo este contexto, en toda esta situación, vemos que el aspecto digital va a ser fundamental para la gran mayoría de los sectores. ¿De acuerdo? El aspecto digital va a ser muy importante para continuar generando y aperturando más mercados o más posibilidad de captar más clientes cuando ustedes se desarrollan un aspecto digital. Va a ser imprescindible prácticamente en todos los sectores, no solo en uno. Y por ende va a causar el incremento de la creación de empresas del sector digital. Por ejemplo, empresas de herramientas de teletrabajo, de software que nos posibiliten ese comercio. Si no se han dado cuenta, incluso, por ejemplo, las tarjetas de Visa, ahora ha creado su aplicación, Vende Más, para que no solo ya adquiriendo, haciendo un pago con tu POS físico, puedas recibir el pago vía tarjeta, sino también simplemente por medio de una aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, se dan cuenta que eso está ayudando, están migrando, están creándose más nuevas formas. Esa, obviamente, no lo desarrolló VisaNet, esa aplicación, sino un tercero al que ellos han contratado para desarrollar esa aplicación. Una empresa de TI, una empresa de tecnología de información que desarrolle, que programe, que diseñe toda esa aplicación para que cumpla con los requerimientos. Entonces, eso va a dar auge a que las empresas de tecnología, empresas dedicadas a desarrollar todo eso, incluso plataformas de educación, de e-learning, de e-commerce, de conferencias como Zoom, que también ha tenido un auge bastante, otras plataformas más como Moodle o Canvas, estén teniendo mayor auge y conforme similar a ellas van a necesitar la creación de más empresas y estas deben de realizarse con un adecuado marco dentro del proyecto de desarrollo utilizando la herramienta de BPM. ¿Sí? Para establecer bien toda nuestra estructura, todo nuestro enfoque empresarial, toda nuestra estrategia, los objetivos, nuestra misión, cómo vamos a desarrollar las actividades, quiénes, con qué, para qué, ¿de acuerdo? Y luego saber si todo lo que hemos hecho está debidamente hecho y debidamente organizado para obtener los resultados que hemos esperado y controlarlos y seguir monitoreando. Bueno, esperemos que todo haya sido bastante claro en esta explicación, esta pequeña conferencia que hemos tratado de desarrollar para los sectores empresariales, que vemos que la herramienta BPM puede ser enfocada en todos los sectores, pero ahorita nos conviene evaluar cuáles son los sectores de más demanda para poder ahí dentro de esos sectores, si nos encontramos, si se encuentra nuestro negocio dentro de esos sectores, adaptarnos y si no, tratar de
la redundancia, tratar de adaptarnos más o menos también en esa línea, de acuerdo a la demanda del negocio, del mercado hoy en día. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su explicación. Nos vemos por su atención. Nos vemos en la siguiente conferencia con el curso de Business Process Management.